Ya, ahora sí. Ahora sí ya salió que comenzó a grabar. Ya. Perdón, Correcto. perdón chicos, pero tuve este problema aquí en mi computador. Les voy a compartir un video de cómo elaborábamos el croissant para, para que les quede más en claro sobre esto del laminado y luego me puedan hacer preguntas si es que ya quedó claro. Ahí sí ven, ¿no es cierto? Sí, Sí, correcto, Luis. Bueno, esto no mucho no nos interesa, pero por ejemplo allí está realizando el amasado, la masa normal y lo que va a hacer lo siguiente, lo que nos interesa es el hojaldrado. Si ustedes, por ejemplo, le ven que está amasando ahí, paran ese instante del amasado y dejan de reposar, le dejan reposar de 45 a 2 horas, va a ligar, va a formar un gluten, la masa les va a quedar como por arte de magia más lisita. Y no vamos a tener que estar amasando tanto tiempo. Entonces, ese proceso se le llama autólisis, que nos ayuda bastante a algo que se me pasaba. Las características principales de una masa hecha de pan tiene que ser lisa, no tiene que tener grumos, tiene que ser húmeda y tiene que ser elástica. Estas tres características de la masa nos van a decir hasta qué punto tengo que amasar yo. Cuando ustedes tengan estas tres características, van a saber que su masa está lista. No se basen en tiempos, no se basen en lo que dice la receta. ¿Cómo vemos que una masa está lista? Lisa, húmeda y elástica. y le hacemos la pruebita de la telaraña también a veces, ¿no es cierto? Para ver si ya está. Esa es la prueba del gluten. Sí, Exacto, es del gluten. Entonces esa ahí, masa está bien limpia. sí, entonces ahí tenemos la masa, va a hacer reposar y va a preparar igual el empaste del cual ya hablamos que puede tener margarina o mantequilla. Ahí está. Por ejemplo, hay muchos tipos de mantequillas de aquí. Las que yo les podría recomendar aquí es la alpina o la floral. Mantequilla sin sabor, ¿no es cierto? Exacto. Sin sal. Sin sal. Entonces ahí estamos formando el empaste, lo que vendría a ser el empaste para la masa. Como les iba diciendo, las que les puedo recomendar para un buen croissant es la mantequilla alpina o la floral.
Otro error común que comete la mayoría es al estirar, al formar, echar y echar harina. Entonces, como quedamos en una característica principal de la masa, debe ser elástica, debe ser húmeda y debe ser lisa, esta masa no va a ser pegajosa. Ustedes lo que hacen es al echar sal, echar harina, van a secar la masa. Entonces no van a tener una buena textura. Les recomendaría tal vez engrasar un poco su mesa, pero no mucho, o si no, o cada momento que ustedes empiecen a bolear, estar en constante sacarle de la masa, despegarle y no agregar mucha harina. Por ejemplo, lo que está haciendo el señor no es recomendable echar harina. ¿Por qué? Porque la masa absorbe y se sigue secando. O sea, en este caso solo aceite sería en la parte de la mesa como para que no se pegue. Exacto. Pero lo más recomendable es no poner nada. Pero sí, si desean, si se le ven que se les está pegando un poco, aceitito, un poquito o cualquier género graso, pero no mucho, no en exceso, porque es una masa, tiene harina, la harina absorbe y podemos cambiar texturas de masa. Otra característica también, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Si lo hacemos dura, el momento de estirar se puede romper y no se va a esparcir uniformemente, no se va a esparcir uniformemente en la masa. Entonces, lo recomendable es hacer el cuadradito para nuestra masa, enfriarlo, luego sacarlo unos 10 minutitos antes que tome temperatura ambiente, de ahí sí estirar. Porque si lo hacemos, la mantequilla tiene mucho suero, mucho líquido, en el rato de refrigeración va a estar dura y el rato que empiecen ustedes a estirar se va a romper. Se va a romper porque no es elástica. Siempre es recomendable, profe, preferible mantequilla y Sí, no margarina, más que porque la todo el sabor. mantequilla, sí, en el sabor y porque la margarina ya tiene muchos Aditivo, exacto, aditamentos y todo eso, sí. exacto. Igual, el momento de que ustedes están preparando la masa y formando el gluten, es como que todo se apelmaza, viéndolo desde un microscopio, todo se apelmaza y se queda sólido, se queda firme. Entonces no es recomendable. Luego de amasar, siempre tiene que haber un reposo. ¿Para qué? Para que todo el gluten, todas las moléculas formadas puedan esparcirse, se puedan relajar. En comparación, es como una persona si estuviera tensa luego de realizar un trabajo forzoso, está tensa, lo que hace luego de reposar, de descansar, los músculos se relajan, se estiran y es más fácil estirar. Por eso también, luego de cualquier amasado, el reposo es indispensable, mínimo de unos 5 minutos, 10 minutos, o ya sea en el frío o a temperatura ambiente. Entonces de ahí vamos con el primer pliegue, que sería el simple, que es un doble y uno encima. O sea, doblan la masa y no, este lo vendríamos a conocer como el pliegue doble. Doble, Exacto. porque el El, simple va encima del otro, ¿no es cierto? exacto. El simple es un doblez tal cual lo indica simple y este es el doble. Hacer el extremo inferior, el más delgado, recoger el más largo y doblar encima del otro. Son como 4 dobleces en sí que se haría. Entonces, a este lo conoceríamos como el pliegue doble. Doble. Exacto.
otra observación, como está usando deja reposar mantequilla, otro rato, ¿no? reposa otra vez, ustedes pueden reposarle en el refri. Y luego igual, 45 minutos, 1 hora. O sea, dice, o sea, no hay problema si se deja reposar en lo frío, en la parte de abajo de la refri. No, no hay problema, no hay problema. Sacamos un rato, 5 minutos, temperatura ambiente, para que la mantequilla no, otra vez como se volvió estado sólido, tome ambiente y ustedes puedan retirar. Otra observación que podemos ver y que es cuando ustedes vayan a volver a estirar, que sea del lado de las aberturas. No sé si me explico más o menos, para que ustedes hagan de arriba hacia abajo, estos dos lados tienen que tener las aberturas. Y ahí estirar. Y enfocarse solo en dar largo, no mucho ancho. O sea, un poco, pero no enfocarse en hacerle ancha a la masa. Solo queremos darle largo y ya con el pliegue otra vez vamos a lograr eso. Y ahí se va formando las capas. Ese era el simple, ¿no es cierto? Este es el simple. Una sobre encima del otro. Este es el pliegue conocido como el pliegue simple. Simple. Y ahí le va formando y usted le va viendo cómo se va formando las capitas que luego se hace ya el croissant, ¿no? Sí, entonces como recomendación igual, mínimo vendrían a hacer dos pliegues y como... Usted dijo que máximo 5, dijo usted. Exacto, y como máximo 5 pliegues. Es decir, eso sería lo máximo, pero O sea, ahorita ¿cuánto llega? Ahorita ¿cuántos pliegues lleva ya? 2. El señor le lleva 2 y va a hacer 2 según creo. Entonces, 2 pliegues está realizando. Está realizando 2 pliegues. Entonces eso les digo, como mínimo van a ser 2 pliegues y como máximo 5. A veces le hacen 4, ¿no? Sí, por lo general intercalan doble, simple, doble, simple. Sí, simple, sí. Yo por lo general Disculpe, sí. Como un mínimo, ¿cuántos pliegues dijo? 2. 2. Máximo 5. Y aquí vamos a ver otro ejemplo que va a ser el señor va a realizar ya en una laminadora de pan, esto es más, panes más elaborados. Igual, masa, mantequilla, está cerciorándose de que su mantequilla está a temperatura ambiente, por eso la flexibilidad. Ahí le vino como a remendar la masa sobrante, ¿no? ¿Se dio Sí, cuenta? estas ya son como técnicas que uno va adquiriendo a través de
de la experiencia y de querer darle su toque único a este tipo de hojaldrado. Lo importante es que tengamos la mantequilla y una masa, la mantequilla en medio y la masa. Entonces, lo que hace él Profe, es pero ya más perdón, estilizar. pero a él puede hacer eso por lo que está haciendo en la laminadora, porque Exacto. al hacer a mano uno no puede hacer ese tipo de cosas. Sí, ya es más difícil ya. Entonces, eso les digo, ya les dan sus toques, ya le dan, ya empieza el proceso de canteado, el cual es ya hacer todo más simétrico y, y ya obtener una masa ya más recta, así, no tan deformada por aquí, hecho hoyos por acá. Y con la ayuda de una máquina es mucho más fácil todo. Igual ahí empecé otra vez a cantear son estilizaciones ya de cada uno de sus toques que da para obtener una masa más recta, más limpia. Entonces, un pliegue simple. Un pliegue simple, exacto, simétrico y estirar. Entonces aquí ya no hay reposo, no hay nada. ¿Por qué? Porque ya no hay esa fricción que hacemos con el. Y hay otro punto que les decía, o sea, estirar de las aberturas, siempre estirar de ahí. Y como les iba comentando, ya es de una, debido a que ya no hay fricción, ya no se le mete el calor que nosotros le podemos crear. Y, y es rápido en una máquina. Eso sí ya es hermoso ese laminado, pero como Sí, digo, es con la perfecto. maquinita, Claro, él ya está buscando la perfección, por eso está la buscando bordes. Entonces ahí vendría a ser el pliegue doble. Un pequeño, un grande y ya unos encima del otro. Por lo general lo recomiendo igual el grande sobre el pequeño. Es lo más. Entonces, ahí ya espero chicos que les haya quedado claro en lo que me refería a los pliegues y a la característica que tienen estas masas hojaldradas. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que les comentaba, la fórmula para realizar nuestras recetas panaderas.
Ahí sí pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Eso también nosotros tenemos, ¿no es cierto? Dicen, esta receta. Esto está en la plataforma. Sí, porque se estaba revisando. Muchas gracias. Ahí sí, sí está, sí ven lo que les estoy compartiendo, ¿cierto? De la fórmula de la panadería. Sí, ahí está harina 100%, otras harinas 15%. Listo, chicos. Entonces, con esto lo que estamos viendo aquí, ya tenemos la base para nosotros analizar, poder modificar, poder crear nuestras propias recetas y ver en qué podemos cambiar, en qué podemos ver si está bien o está mal. Entonces, siempre la harina, la principal, la harina de fuerza. Queremos hacer queremos hacer un pan de maíz, queremos hacer un pan de maíz morado, queremos hacer un pan con cocoa amarga, con cocoa. Tenemos que del 100% restar el 15% y eso añadirle. Entonces, este porcentaje vendría a ser no solo para otras harinas, sino para especies o saborizantes. Qué sé yo, pueden poner hasta el 15%, ya depende del sabor que ustedes le quieran dar. Podemos poner la ralladura de de una zanahoria. Podemos poner también, qué sé yo, pasas, una mezcla de cereales, avena, jonjolí, chía, linaza. Ya, como siguiente tenemos el agua, que también vendría a ser hay harinas, más que todo me he dado cuenta que aquí en Ecuador hay harinas que no son constantes en su molienda. Por ejemplo, como hay en Europa, se puede decir que en las especificaciones le da especificaciones exactas de lo que es una harina de fuerza, lo que tiene de hidratación y, y su fuerza sobre todo. Por ejemplo, igual lo que les puedo recomendar en estas fórmulas que les doy es del 70% del agua, del 100% de la harina, pero no siempre les va a salir, a veces va a estar muy aguada y muy seca. Es dependiendo del tipo de molienda que sea en esta harina. A veces, por ejemplo, igual se trabaja con Santa Lucía, que también es económico y es buena, una harina buena. A veces hace la misma receta y la masa sale seca, o a veces se hace y ¿qué pasó? Está muy hidratada. Entonces, ya debido a las moliendas, desde eso. Pero el porcentaje ideal vendría a ser igual, de un 60 máximo 70%. Obviamente hay panes que tienen el 100% de agua y 100% de harina, pero ya vendrían a ser otro tipo de recetas. Pero para esto, para tenernos nosotros la idea, vendría a ser el 70%. Que se juega con materia grasa y huevos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que entre estos tres géneros podemos jugar el 70%. Podemos hacer pan con 10% de agua y 50 de huevos y 10 de grasa. Entonces ahí ya dependería ya de ustedes, de un pan que quieran crear. Por ejemplo, el pan brioche les voy a decir que voy a hacer solo con huevos, entonces mi 70% me voy a basar
en los huevos y en la materia grasa. No tiene agua, o hay recetas que tienen, sigamos hablando del pan brioche, que tiene huevos, tiene materia grasa y tiene leche. Entonces, agua es a lo que me refiero con agua es un género líquido. De sal del 2 al 3%, de levadura del 3 al 5%, y de azúcar que, como les comentaba, llevan ya las masas enriquecidas. Para que lo que hace, por ejemplo, la levadura no es liposoluble, que lo que quiero decir es que no se activa, no se disuelve, no se mezcla bien con la grasa. Entonces, ¿qué va a ser un pan? Por ejemplo, si revisamos cualquier receta, sigamos en el pan brioche, que es un buen ejemplo. Les damos recetas, va a tener la levadura a su máximo, que vendría a ser el 5%, y va a tener azúcar también en su mayoría, y no por esto va a ser un pan, no por esto va a ser un pan dulce. Lo que va a hacer el azúcar es activarle más a la levadura, debido a que la grasa no le va a dejar que se active totalmente la levadura. Entonces, la mezcla del azúcar en la levadura, mientras más azúcar coma, más se va activando. Entonces, esto vendría a ser la fórmula clave de la panadería, que ustedes deben de saberse, y deben de saber interpretar y saber crear. ¿Alguna duda de esta fórmula? La levadura dijo que iba del 3 al 5%. Sí. Y en la cuestión del azúcar dijo que eso no le entendí tanto con relación a la levadura. Y lo que les estaba dando un ejemplo es del pan brioche. Hay masas que llevan azúcar y no necesariamente son panes dulces. ¿Por qué llevan azúcar? Para poder activar la levadura. Pero la mayoría de panes llevan azúcar, ¿no es cierto? Aunque en Sí, pequeña cantidad. exacto. ¿Y qué hace esto la levadura? El azúcar es activar la levadura y poder que esponje el pan y sean los gases. Por ejemplo, igual tengo recetas que no van a llevar azúcar, debido a que no son panes enriquecidos. Entonces es más fácil ahí que activar la levadura. Entonces vamos a analizar las recetas que subí acá en la plataforma. Vamos a analizar unas recetas para que les quede claro todo esto de las recetas y de la fórmula, y luego ya puedan desarrollar, puedan analizar y puedan tener un buen criterio de recetas. Ahí ya están viendo las recetas, ¿no? Analicemos esta, que es más, que ya tiene un poco de compuesto. Entonces, por decirle, la levadura se le disuelve tal como para ingresar en la masa, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es disolver la levadura en el agua. Puede ser la levadura en polvo o en bloque. Como les comentaba, la levadura, pueden ustedes, si usan la granulada, que es la levadura seca, digamos aquí, levadura dice 20.
nos referimos a levadura fresca. Si usamos levadura seca, vamos a usar 10. ¿Por qué? Porque esta nos tiene el doble rinde el doble, ya debido a su activación y todo eso. Entonces, para activar la levadura seca, como les digo, la mayoría de levaduras secas, creo que solo hay de Levapan o Fleischmann tal vez. Tiene instrucciones para activarla, pero no es más que mezclar con agua tibia y un poco de azúcar, dejar reposar y ya se activa y tenemos levadura fresca. Entonces, si usamos levadura fresca, normal lo que nos pide la receta, y si usamos levadura seca, la mitad. Entonces, analizando esta receta, podemos ver, entonces, basarse en el 100% que tiene en su harina y que vendría a ser, para completar, por ejemplo, aquí vamos a hacer 1 kilo de pan. Para completar el otro 15%, vemos que está distribuido en avena, ajonjolí, harina integral y salvado de trigo. Todo esto nos va a dar el 15% del total del 100 de la harina. Entonces aquí igual respetamos lo que nos dice la fórmula de la sal, el agua. Por ejemplo, aquí ya solo usamos huevos. Solo usamos agua, el 70%. Porque aquí no hay huevos. Exacto, no hay huevos, pero podríamos Pero, aumentar. Si queremos un pan que también, o sea, no es por, como les comentaba, no es porque les dice los ingredientes de atrás de la marca necesariamente tienen que tener eso. Podemos hacer un pan integral que contenga huevos, que contenga grasa. Obviamente no va a ser tan integral, pero en su mayoría tiene componentes integrales. Entonces podríamos tranquilamente, ahorita por ejemplo vamos a modificar la receta. Yo quiero que tenga huevos, quiero que tenga grasa y que también lleve los ingredientes principales de un pan integral. Entonces, ahí ya no vendríamos a poner 700 gramos de agua. ¿Por qué? Porque nuestro límite es del 70%. Entonces, tenemos que jugar entre el agua, huevos y grasa que nos dé un 70%. O qué sé yo, también no solo se sirven al usar agua, pueden usar leche, también pueden usar agua mineral. En sus casos también hay, como les comentaba, para recetas de pizzas que usan vino blanco. Entonces, todo esto es jugar con ingredientes líquidos. Entonces, yo para hacer este tipo de pan vamos igual a usar tenemos de harina 850, de sal 20, también respetando los porcentajes, y aquí ya empezamos a variar, que va a ser el agua. Vamos a poner 400 gramos de agua, vamos a poner huevos, el peso promedio de un huevo es 50 gramos, 50, 60 gramos, vamos a decir que nuestros huevos pesan 50 gramos, vamos a usar 2 huevos. Y para completar el 70% del género líquido que tenemos, nos falta el 20% que vendría a ser de nuestra materia grasa. Entonces, 200 de margarina. Entonces, esto vendría a ser, hagámosle con leche, huevos y los 200 de mantequilla. Y ahí ya tendríamos un pan integral enriquecido. Igual, para completar el 100% tendríamos el mismo porcentaje de harina integral, de avena, ajonjolí, salvado de trigo y el azúcar también para que se nos active la levadura. Entonces eso es lo que les comentaba, chicos, ya, o sea, su 70% es del que van a empezar a jugar con esto. Quieren hacer con leche, con chocolate, quieren hacer sin huevos, pueden hacerle con un género graso y vamos a obtener diferentes
diferentes texturas de un pan. Por ejemplo, aquí tenemos la receta de un pan baguette. Como les decía, harina simple, sal, agua y levadura. Harina 100%, agua 70%. Entonces, jugamos con la levadura. ¿Por qué no ponemos 50 de levadura, ya que tenemos que es del 2 al 5%? Porque es una masa simple, no hay ingredientes que nos retrasen el proceso del leudo del pan. Entonces podemos jugar con la levadura poniéndole al mínimo, que sería el 2%, y el agua obviamente y la sal el 70%. Entonces, esta es la receta de un pan baguette o un pan de agua. ¿Qué más recetas tenemos aquí? Empanaditas de queso, el pan cacho, trenzas. Vamos a analizar lo que es el pan cacho, y es el pan cacho o el pan enrollado. ¿Alguien me ayuda haciendo alguna diferencia de a qué llamamos pan cacho y a qué llamamos pan croissant? Que ahora ya me imagino, y según mis teorías y mis estudios realizados, empezamos a hablar de un croissant, qué sé yo, aquí por lo menos en Quito, en Ecuador, del año 2002, empezó a nombrarse en unas en panaderías famosas, en panaderías de renombre o en los hoteles, empezó a llegar que el croissant de mantequilla, empezaron a nombrarlos, porque comúnmente usted va a una panadería y pedimos el pan cachito o el enrollado, que es lo mismo. ¿Alguien sabe alguna diferencia o creen que es alguna diferencia o son los mismos? Profe, por ejemplo, el enrollado y el cacho son diferentes con el croissant porque el enrollado y el cacho es una masa normal. Para mí, de pronto estoy equivocada. Ya. Lo que vendría a ser, ¿alguien más? ¿Otro que Sí, creo que es más en el procedimiento, ¿no? De ambas masas sería, ¿no? Ya, sí, también. Es más grasoso, profe, el croissant, es más grasosito, como que fuese la masa de hojaldre. Ya, ahí es lo que vendríamos a hacer los panes ya hojaldrados. Entonces les comento, yo igual, o sea, están acertados, tienen la idea de lo que son estos panes. Entonces, un croissant, lo que llamamos croissant, lo que llaman en Francia y en toda esa parte de Europa, lo principal es la mantequilla. Un croissant debe ser 100% mantequilla. Y el proceso, obviamente, del hojaldrado. Aquí yo les podría decir que un pan cacho ya me hacen con margarina. Igual tienen el proceso de pliegues, porque he ido a panaderías normales del barrio que hacen el proceso de laminado y usan margarina, usan hojaldrina, y ese vendría a ser, son masas más simples, pero el croissant, obviamente el pan cachito que le llamamos es por los cachos que forman, pero la forma de un croissant ya es, solo son puntones nada más, ya no tienen su forma de media luna, como también llaman en Argentina. Entonces, pero ahí el proceso vendría a ser el mismo en lo que es el proceso, porque hacemos masa, hacemos empaste y hacemos laminado. Entonces, igual de ahí para formar el cachito son triángulos y para formar el enrollado son ya rectángulos. Entonces, esas vendrían a ser las diferencias que ya, digo, la panadería se vino ya formando. Un panadero hizo así, le salió súper bien porque estaba basado en sus recetas, en sus fórmulas, y empezó a hacer
pues como un teléfono dañado. Empezó a hacer, otro vio, tenía bases y cambió, por ejemplo, con esta fórmula que les estoy dando, ustedes pueden hacer otro tipo de croissant y seguir así, otro tipo de cachito o enrollado y seguir haciendo a su manera. Pero el proceso van a tener el mismo de masa y hojaldre. Pero eso sí, la característica, como les digo, principal de un croissant es la mantequilla 100%. Es decir, el croissant es la mantequilla el 100%, el No, proceso perdón, puede o ser, sea, digo 100% por decir, pero de ahí en la receta va del 25 y máximo un 50% para un O croissant. sea, el croissant se puede decir que es un pan bastante mantequilloso a comparación del cachito y el enrollado. Más que todo la utilización de mantequilla, como les digo, porque igual el cachito y el enrollado tienen mantequilla, pero no es mantequilla, es margarina. Y la margarina ya es una grasa vegetal, más no un animal. Entonces ya tiene un poco menos de sabor, tiene menos leudantes. Entonces igual yo también he alzado panaderías con pan cachito, pero ya con el proceso del croissant. Entonces, ¿cuál era mi diferencia? Que usábamos una margarina buena. O sea, no tampoco usábamos, porque he visto también que hacen con manteca el proceso del empaste. Entonces, para darle ese plus, usábamos una margarina buena y hacíamos el mismo proceso y formábamos, y a veces hasta yo les empezaba a decir, a ver, dime cuál es croissant y cuál es con margarina y cuál es con mantequilla, porque teníamos casi el mismo resultado. Pero en este caso se podría utilizar la misma mantequilla para las dos, tanto para el croissant como para este. Sí. Es decir, mantequilla puede ser mantequilla con sabor o mantequilla sin sal o la margarina. Sí. Se puede usar, las dos se puede usar, no hay problema. Más que todo solo es como le estábamos dando, es un ejemplo de cómo ha venido, de cómo puedes cambiar tú la receta. ¿Y el sabor? Y ahí sí ya es 100% la mantequilla, el sabor tiene un sabor súper mejor. La mantequilla siempre nos va a dar un sabor espectacular. A una margarina, La sin sal. claro, sí, siempre sin sal, siempre sin sal. Perfecto. Entonces no hay comparación en usar mantequilla y margarina. Usar mantequilla ya sería el top de los sabores que puedes agregarle a un pan. Eso les digo, pueden usar un pan a esta misma receta, en vez de agua ponerle leche. ¿Y qué nos va a dar la leche? Nos va a dar otro tipo de sabor y tener sabores más agradables. Pero en ambos siempre harina 4-0 era. Sí. 3 ceros, perdón. Mientras menos ceros tenga, es mejor. Pero por lo general en Ecuador van a encontrar harina panadera y esa va a tener 3 ceros. Todas. Ajá. Un pan característico igual aquí que podemos ver que es de Ecuador, que viene de acá de Ambato, su nombre lo indica, el pan de Ambato. Y su característica principal, la manteca de cerdo. Entonces, entre la manteca de cerdo, los huevos y el agua comparten el 70%. Y ¿qué es lo que caracteriza y lo que destaca por eso es el pan de Ambato? Es la manteca de cerdo. O sea, la manteca de cerdo reemplaza la mantequilla. Exacto. En el pan de Ambato, ¿no? Exacto, eso les comentaba. Con esta fórmula, alguien supo cómo interpretar los tipos de panes, dijo, no, yo voy a poner manteca de cerdo y voy a hacer así. Y aquí se popularizó y el pan de Ambato es característico de nosotros. Entonces, pero recuerden que una buena receta, un buen pan de Ambato es manteca de cerdo.
¿Dudas sobre esta fórmula? ¿Quieren ejercicios? ¿Quieren ver otros tipos de recetas? Sí, profe, lo que yo le entiendo es que a base de la primera receta que usted nos dio, nosotros podemos ir haciendo variaciones en las diferentes recetas que usted nos está indicando, ¿no es Claro, cierto? o ya no es necesario de que usted diga, ¿cómo será el pan con machica, el pan con quinoa? Entonces, ya ustedes crear las recetas. Ustedes decir, bueno, voy a hacer, digamos, voy a hacer un pan cachito, pero que tenga una mantequilla de orégano o una mantequilla con páprica y con ajinomoto. Entonces vamos a jugar con los ingredientes y vamos a obtener ya otro tipo de sabor en un pan. Que sé, igual, por ahí me comentaban que hacían sándwiches, entonces si quiero hacer con pan duro, pan suave, pan duro, en la harina, en la sal, en el agua, vamos a jugar con agregarle un ingrediente que le queramos dar para el tipo de pan. También me dijeron por ahí de la ensalada caprese. ¿Cuál es la ensalada caprese? La que lleva vinagre balsámico, tomate y queso mozzarella. Entonces, todos estos ingredientes voy a poder agregarlos al pan baguette. Entonces, ¿cómo sería si hiciéramos un pan baguette caprese? Entonces, ¿qué tenemos por ingredientes principales de la ensalada caprese? Que es tomate, que va a ser entonces vamos a jugar con esta receta para hacer unos sándwiches, qué sé yo, ya para dar nuestro propio distintivo. Entonces, ¿qué tenemos por ingredientes si queremos llamar un pan caprese? Entonces tenemos tomate, vinagre balsámico, no sé por qué se pierde. Ahora vamos a agregar aquí. Tomate, vinagre balsámico, queso mozzarella, eso tendríamos por ingredientes principales del pan que vamos a crear. Entonces, ¿con qué jugaríamos esto? Vamos aquí a jugar con el agua. Vamos a hacer un puré de tomates. Entonces vamos a poner 500 de agua. Todo esto para que nos sume el 70%, ¿no? El vinagre balsámico, recordemos que es un género líquido. Entonces vamos a poner 195 de puré de tomate y de vinagre balsámico. Como es un vinagre, es fuerte, es ácido, vamos a poner 5 gramos. Y el queso ya vendríamos para decoración o para ponerlo encima para que quede medio rayadito. Ya eso ya queda a nuestro criterio. Pero ¿qué es lo que hemos jugado aquí con el 70% que tenemos del agua? Vamos a jugar para que hasta el pan nos tenga un poco de color rojo, sea característico y tengamos un sándwich diferente debido al pan que estamos realizando.
¿Dudas? Todo está claro, chicos. Todavía tenemos 35 minutos. ¿Alguna duda de toda la clase, de esta fórmula? ¿De alguna receta? Podemos ya pasar a los tiempos de cocción. A las Perdón, profe, temperaturas. buenas noches. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo va? Una receta sencilla para pizza. Ya. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Ya. sí estamos observando. Sí estamos observando. Aquí tengo una receta de pizza. Esta, para mí, una pizza es de esta masa. Por lo menos en la mayoría que es igual en Roma, en Italia, los creadores de esta receta, de esta pizza, la masa es esto: harina, sal, levadura, aceite y agua. Pero ya les digo, podemos jugar con ingredientes, podemos jugar con el aceite, podemos enriquecerle al aceite con un sabor a ajo, podemos, en vez de agua, como les comentaba, que hay recetas con vino blanco, podemos hacerle con leche, podemos ponerle con sal, pero en base a esta receta es lo que la mejor receta de pizza que les puedo ofrecer. Es una receta básica, pero efectiva. Lo único, eso sí, para que les pueda funcionar y puedan obtener una masa, ¿qué sería? Una masa bien fermentada, bien crocante y todo, es el reposo, chicos. Al momento de realizar esta masa, ustedes deben dejar que se active la levadura. Una vez teniendo nuestra masa lisa, húmeda y firme, lisa, húmeda y que no esté pegajosa también, elástica, reposamos, se activa 1 hora la levadura, porcionamos dependiendo el tamaño, que sería un tamaño estándar, 500 gramos una pizza familiar y 250 una pizza mediana. Podemos porcionar, formar, bolear y meter en el refri para que al día siguiente o pasado 2 días la podemos usar. Podemos al día siguiente sacar, estirar ingredientes y al horno. Perdón, profe, ahí le molesto yo. Díganme. Primero hacemos la masa normalmente, ¿no es cierto? Con estos ingredientes. Sí. Le hacemos la masa total y en el total de la masa le dejamos reposar, dice, 1 hora. Sí, ¿para qué hacemos esto? Para que se active la levadura. Y una vez que ya porcionemos y esté en el refri, se ralentice este proceso de fermentación, pero siga formando el gluten y el día siguiente podamos tener una masa elástica que con las manos ustedes tranquilamente van a poder estirar. Y Ya, sin profe, hacer es decir, mucho esfuerzo. porcionamos y guardamos en el refri. Y Exacto. podemos hacerlo al otro día la pizza. Eso es lo más recomendable de esta masa. Por ejemplo, igual Gracias. he tenido mucha gente que dice que tiene las mejores recetas del mundo y todo, pero si no sabemos interpretar, si no sabemos su proceso, no vamos a tener el mismo resultado. Es por eso que si
les doy esta masa de pizza y les digo hagan esto, esto y luego estiramos y luego hornean, a que les hacen el siguiente proceso de esperar un día y el siguiente día van a hacer 2 pizzas totalmente diferentes. Ya, una consulta. ¿Y para hacer una pizza artesanal, utilizamos la misma masa o podemos hacer otra masa? Sí, esta te digo, esta es artesanalmente, yo por lo menos acá igual en la gourmetería que administro, hacemos esta, es en horno de leña, con pala y todo, les dejo a los chicos produciendo y ellos solo lo que hacen es coger del refrigerador, estirar y echar al horno de leña, es el proceso más artesanal que se tiene. Y debe salir Sí. una pizza muy rica, ¿no es cierto? Sí, más que todo la textura de la masa, de ella los ingredientes ya vienen cada uno ahí. Claro, viene cada quien, ¿no es cierto? La pizza de qué sé yo, en mi profe, se me va el nombre, Una pregunta, dígame, profesor. dígame. Por ejemplo, usted dijo las de 500 gramos, la familiar, la Ya. de 250 pizza mediana. Sí, En estas cantidades, más o menos, ¿cuánto sería el horno? Como para que no se pase de cocción. ya, eso ya vamos a hablar. Si alguien tiene otra duda, me ingreso en el tema de cocción, de reposos y de producto final, más que todo. Profe, por ejemplo, yo tengo un pequeñísimo emprendimiento de pizzita ¿Ya? y yo le pongo en la familiar, le pongo 600 gramos, ¿sí está bien? ¿Ya? Sí, ese es los gramos que les dije es un estándar. Ya, Puede ya. ser más, puede ser menos, si es que hay gente que le gusta tener masa de pan, masa gruesa, masa delgada, ya dependería de usted, porque tranquilamente con 400 gramos hace una familiar, pero ¿qué va a hacer esto? La característica es que va a ser una masa delgada. Ya, y Entonces, con los hay 600 gustos de sale más personas. gruesita, ¿no es cierto? Exacto, ya es gusto de cada persona y gusto del cliente. Gracias, profe. Ya. Chicos, más dudas para pasar a la siguiente pregunta que me dijo de los procesos de cocción, producto final, saber cuánto tiempo. Bueno, chicos, entonces, como último tema, vamos a ver lo que es el proceso de cocción, los tipos de cocción, el tipo de horno que nos va a favorecer para realizar el pan, el tiempo, qué hacer si se nos seca rápido, si nos puede pasar como tener una textura crocante, tener una textura suave, cómo hacer para luego de la formación del pan, que no nos cueste mucho formar el pan, obtener una masa, obtener un producto final esponjoso, un producto final duro, un producto final que nos dure, que no salga crudo, temperaturas interiores tal vez de un pan que se manejan también. Entonces todo este tipo de detalles. Todo este tipo de detalles para la cocción. Alguien me mandó un mensaje interno que me pedía el procedimiento del pan de leche y el pan llorón. Les digo esto y ya empezamos con eso del los procesos de cocción. Entonces, un procedimiento, les comento así rápido, igual que el pan llorón proviene del norte de la ciudad, del norte del país, que vienen este tipo de panes enriquecidos con grasas. Entonces, yo tengo una receta que es igual la base madre, que es
que es el pan de Ambato, y la característica del pan llorón es que tiene panela y tiene queso. Entonces vamos a hacer es por relleno, tiene esta mezcla de panela y queso. Entonces el pan normal se va a realizar una masa normal y el relleno se va a poner en partes iguales la panela, el queso, y vamos a poner un 10% de harina. ¿Para qué? Sabemos que la panela es un azúcar, es una melaza, y el rato de hornear o el rato de reposar empieza a echar agua, y para que no se nos moje el pan, agregamos la harina y obtenemos una masa. Entonces, al momento de formar la bolita, en el medio ingresamos lo que es el relleno, y el momento de hornear ya tenemos lo que es el pan llorón, que es la característica principal de este pan. El relleno que tiene, que es de queso, panela y harina. Y el pan de leche igual. Aquí sí, igual tienen en su recetario la característica de este pan. Este pan no leuda, a pesar de tener, a ver, reviso la receta. Sí, a pesar de tener levadura, es un pan ya casi es considerado como un pastel o un pancake, pero sí tiene levadura. Entonces esta masa no se caracteriza por haber formado gluten, es una masa ya más como de un pastel, debido a su cantidad de grasa, su cantidad también le pongo queso. Y para ya entrar un poco en lo que es la pastelería, tenemos ya lo que es esto de un agente químico leudante, que es el polvo de hornear o el bicarbonato. Entonces este pan ya vendría a ser, tiene mitad pan y mitad pastel. Entonces igual este es un proceso de cremado, de mantequilla, de mezclado, de una masa homogénea, grasosa, y horneado. Simplemente reposar un poco, y la explosión que le va a dar en el horno es debido al polvo de hornear, y también va a ayudar un poco lo que es la levadura. Entonces para este pan necesitamos una batidora, en especial debido a su cantidad de grasa y el componente que tiene estos. Entonces, chicos, vamos a pasar con lo que sería el proceso, los procesos de horneado, el producto final, qué hacer cómo hornear un pan baguette, cómo hornear una pizza, qué temperatura tener, en qué bases tener, si tengo un horno industrial, si tengo horno de casa, si tengo horno eléctrico. Entonces tener la teoría de esto. Entonces lo que vendría a hacer los tipos de cocción, que es por convección, los cuales son los hornos que tienen un ventilador y que nos ayudan a distribuir directamente el calor, directa y uniformemente el calor. Y por cocción directa, que vendrían a ser los hornos de leña, que tiene el contacto de su piedra refractaria, de su piedra volcánica, directo el contacto con el pan. También tenemos la cocción de microondas, que no se usa mucho para la realización de panes, pero es un tipo de cocción. Entonces, podemos también decir que la temperatura ideal para hornear un pan sería los 150 grados centígrados. Entonces, en esa les recomendaría y les tendría que decir que es la temperatura ideal para hornear un pan. 150 grados centígrados. Y Igual, para la pizza, ya voy a ese tema. Entonces,
los 150 grados tomamos como temperatura ideal, pero no se olviden que para usar un horno debe tener un proceso anterior llamado el precalentamiento. Unos 10, 20 minutos antes hay que ya poner en la temperatura adecuada. Para estos tipos de, se llama el tipo de cocción que del pan baguette. Este pan baguette, la costra y el color que tiene, más que todo es por el vapor que se le inyecta el rato de la cocción. Esto es lo que nos hace que tenga la costra dura. Son los panes de costra dura, es por el tipo de, perdón, es por el tipo de cocción que se está manejando. Entonces, tienen inyecciones de vapor y su temperatura es alta. La recomendada es de 170 a 180 dependiendo del horno. Hay hornos igual que para este tipo de masa hornean a 210 grados centígrados, pero ya es un tipo de temperatura más controlada. Entonces igual, si queremos hacer un pan baguette casero, es difícil, pero no es imposible. Digamos que en horno de casa podemos poner la temperatura y tener un recipiente con agua hirviendo en todo este proceso de cocción, y así vamos a obtener esta mezcla crujiente. Igual, si hablamos de las masas de pizza, es recomendable, como son ya masas, este proceso que les digo del reposo que forma el gluten, entonces es una masa ya leudada, entonces no tiene mucho aire, es esponjosa y no necesita de mucho tiempo, sobre todo que la vamos a estirar. Entonces hay temperaturas que en los hornos de leña, en los hornos de piso, la temperatura sería 210 grados centígrados en hornos de piso. Y en hornos normales, 180, temperaturas altas debido a la cantidad de agua que tiene. Entonces, igual para cualquier otro pan, otro horno, ya saben, 150 grados centígrados. Y el tiempo también de un pan variará del peso que tengamos. Digamos en un baguette, que su peso vendría a ser 200 gramos. De 200 para arriba, un pan baguette, un pan baguette francés. Entonces, el tiempo va a variar dependiendo los pesos. Les podría decir que el pan baguette en 25 minutos queda, pero esto también es dependiendo sus hornos. En hornos industriales sí vendría a aplicar este tiempo de cocción y esta temperatura. Y para los panes normales, panes enriquecidos, panes con grasa, pan croissant, vendrían a ser de 18 a 22 minutos. Ya igual, obviamente, dependiendo del horno industrial o el horno de casa. Alguien me comentó de que tiene un emprendimiento de unas pizzas. ¿En qué tipo de horno es en que les hace? Por ejemplo, yo, profe, le hago en el hornito andino y sí salen buenos. Ya, entonces, por ejemplo, ese ya sí es un horno igual. Hay que tener en cuenta que el calor viene de abajo hacia arriba debido a que sus quemadores son hacia abajo. Igual no manejamos mucho una temperatura, nos basamos máximo en el alto o el bajo que tiene la llama, ¿verdad? Sí, tiene 4 llamitas, tiene 2 a los Ajá. lados y 2 al medio. Entonces parece que las de los lados le coge para el cielo y las del medio al suelo. Sí, Y sí salen bien. Yo pienso que los señores del Andino ya tienen esos hornitos. Ellos dicen para pizza, no. Pero es un hornito normal, pero para trabajar es bueno. claro, sí, ya es. Duradero.
ya es un poco duradero, es económico, pero sí funcionan Económico bien. también. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces sí, ahí está bien. Hay que tener en cuenta que para una pizza lo más importante es el calor de abajo, para una Sí, pizza artesanal, que sí, pegue sí. de abajo, porque los ingredientes que ponemos arriba son productos ya precocidos. Digamos, la salsa marinara, si hacemos de jamón, si tenemos queso, no necesitamos que tengan Que 20 tenga minutos de mucho calor porque se puede quemar el jamón y todo eso. exacto, porque ¿Y el horno de leña? eso, el horno de leña, si vas a hacerle a cocción directa, preferible que te manejes de 200, máximo 250 grados. Hay hornos que sí no se controla mucho, pero esos hornos tienden a llegar a más de 400 grados y te hacen una pizza en 3 minutos. Pero ¿en qué nos podemos basar igual siempre para que nos haga eso y no nos haga una pizza cruda? Eh, en el precalentado del horno y que hablando de este horno de leña, que nuestra piedra esté a una buena temperatura y, y que tope de abajo, o sea que la cocción para una pizza, esto sí es ley que sea de abajo hacia arriba. No nos importa tanto el gratinado, pero lo que queremos es que la cocción de la masa que está abajo sea súper buena, porque he ido a lugares, no sé si igual se les ha pasado, la pizza hacen en horno de leña, pero la piedra no tiene la suficiente temperatura y es como que media cruda. Entonces siempre para este tipo de cocciones que son directas y que son de abajo hacia arriba, hay que procurar que tengamos una buena temperatura. Obviamente hoy existen hornos que tienen temperatura abajo y arriba y se puede regular. Entonces la de abajo siempre, hay un horno italiano que también ya están llegando aquí a Ecuador, tiene temperatura abajo y arriba, entonces la recomendación, si se va a hornear pizzas, la de abajo 210 grados y la de arriba 180 grados. ¿Por qué? Porque arriba ya hay productos precocidos que no necesitan ni mucho calor ni mucho tiempo. Entonces igual, la recomendación si vamos a hacer una pizza, es un problema que siempre tienen el momento de realizar la pizza, es poner el queso rallado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que el queso rallado, al ser más delgadito, va a tener menos tiempo de cocción y se va a quemar más rápido y se va a dorar más rápido y no va a permitir que acabar de cocinar nuestra masa. Entonces, en Roma, mi profe que siempre, Luciano es mi profe que siempre molestaba y molestaba, tenemos que hacer cubitos gruesos de queso mozzarella. Él no le gustaba rallar. ¿Por qué? Porque el cubo más grande se va a demorar más en derretir y más en gratinar y con esto nos va a dar tiempo de que la masa de abajo se nos cocine más. Entonces, eso sí es un punto importante en hacer las pizzas, en hacerlas en el queso mozzarella en cubos. ¿Para qué es esto? Para que la masa tenga más cocción y digamos que si hacíamos rallado, se nos va a quemar más rápido el queso y abajo va a estar crudo. Y lo principal de una pizza es que la masa esté crujiente. Oiga, profe, verá, por ejemplo, nosotros como yo le explicaba, es un local pequeñito y es dirigido para jóvenes que no ¿Ya? tienen muchos recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros le precocemos las masas. ¿Para ¿Ya? qué? Para que el rato que entre el cliente uno ya se le Claro. tiene puesto el quesito y todos los ingredientes y solo se le mete al horno y se demora máximo 3 minutos en sacar la pizza. Y sale muy bien, sale la masa bien y también los ingredientes de arriba salen bien. Sí, es ya enfocado ya también dependería de a quién va enfocado el pizzas, por ejemplo, estas pizzas Claro, que les hablo ya sí llevan un poco más de 5 minutos de elaboración, pero como les comentaba, este horno que armaron acá en Cumbayá hace pizzas en 3 minutos, pero siempre hay que estar cerciorado
de que el piso tenga la temperatura adecuada, porque puede ser en 3 minutos, pero la masa de abajo va a salir Cruda. cruda. Entonces, como me comentaba, ya hace una precocción, ya es mejor, hasta esa masa puede tenerle congelada y, Congelada, y sí. cuando tenga sus picos de afluencia, solo ir sacando ir poniendo. Sí, porque estaba dirigido antes de que pase esto de la pandemia para los jóvenes estudiantes. ¿Y qué pasaba? Que ellos andan Claro, con el tiempo, ¿no es cierto? Se les va la buseta, se les va el bus. claro, Entonces a ellos hay que darles rapidito. Entonces por eso era la cuestión de la precocidad. Pero por ejemplo, si uno desea comerse una pizzita rica, como la que usted dice, ahí sí toca hacerle ese rato todo. exacto. Por ejemplo, el público como les sigo comentando que tengo aquí en esta gourmetería, ya es un poco más selectivo, ya viene a ver el tipo de masa, el tipo de cocción, las costras que forman la masa, la miga que forma la masa. Entonces, con el reposo y con este tipo de cocción, siempre va a mejorar un poco más. Claro, claro que es Mm. así. Entonces, eso chicos, con respecto a las temperaturas, a las cocciones, más dudas, tenemos 10 minutos. Bueno, de mi parte, decirle que la clase ha sido muy amena. Uno aprende mucho más así cuando hay interacción entre profesor-alumnos que cuando solo le dan de corrido y uno, chicas, no avanza a oír ni bien. Claro, gracias chico y perdón por el inconveniente que tuve con la computadora, pero ya, o sea, esta parte de la clase igual se lo va a subir y en el enlace que tengo es un canal de YouTube, tengo una clase similar que he dado todos los puntos y pueden verla también. Gracias, profe. Muy de acuerdo con la compañera. La clase estuvo estupenda. Muchas gracias. Chévere, gracias. Interactuar, profesor y estudiante, y eso es muy importante. Sí, eso es lo principal, es resolver sus dudas y que tengan claro y el objetivo de esta clase, como les digo, es que sepan interpretar las recetas, tener recetas y cualquier duda también que tengan que les haya pasado, yo poder despejarles todas esas dudas. Muchas gracias de mi parte, profe. Que tenga Gracias, una de nada, a ustedes también. semana. Gracias. Muchas gracias. También de mi parte, también, muchas gracias, profe. Y a nuestros compañeros, que Dios les bendiga, una buena noche. Gracias chicos, de nada, nos vemos el próximo sábado, no se olviden, pregunten nomás, en la plataforma va a estar todo y voy a subir ya el material con respecto a la pastelería y ya saben, no hay pregunta tonta, todo el mundo para despejar sus dudas es porque están en esta clase. Chévere, profe, muchas gracias. Una buena noche. Buen fin Nada, de que semana. pasen bien chicos. Muchas gracias, profe, que tenga una buena noche. Nada, Usted y gracias, que pasen bien. compañeros. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta la próxima semana. Ya, nos vemos el próximo sábado, chicos.